Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Finlandia ha suscrito un convenio para colaborar con la mejora de la educación, principalmente la educación rural, en Perú. Finlandia es uno de los países que siempre nos suena cuando hablamos de países exitosos en todos los niveles de educación. Siempre se ha mantenido primero los lugares de la famosa encuesta o el ranking PISA. Así que en mi reacción de hoy día les quiero compartir esta noticia donde Finlandia colaborará con el proceso de mejora de la educación del Perú. Veamos. Me llamó mucho la atención la noticia porque Finlandia es considerado uno de los países que ha tenido mejor desarrollo en su proceso de educación en todos los niveles. Y siempre se usa como ejemplo. Yo he tenido la oportunidad no de hacerle clase a finlandeses, pero sí, como tengo alumnos que son profesores, tuve un alumno que venía de intercambio de Finlandia, muy pequeñito, me decía que menos de 10 años. Y le llamó la atención porque yo siempre le pregunto a mis alumnos extranjeros y a los alumnos que tengo que son profesores y que hacen clase, cuál es la diferencia que existe entre un alumno extranjero con el chileno. Recuerden que yo soy de Chile. Bueno, y me dijo que este muchacho de 10 años, en su primer día de clase, donde lo presentó, hablaba un español bastante bueno, me dijo. Se acercó a él, tenía algo así de 10 años, y le dijo, profesor, disculpe, ¿qué me recomienda leer el fin de semana para ponerme al día? Y después le pregunté cómo le había ido y me dijo que esa fue la última semana que ese alumno fue el último de la clase y ahora es el primero. Hay mucho de disciplina, pero también mucho de lo que significa el proceso educativo que ha llevado Finlandia, ¿cierto? Uno diría, ¿tienen muchas diferencias con nosotros? Sí, puede ser, pero también hay cosas que se pueden aprender. Hemos aprendido mucho de distintos países con respecto a cuáles son los procesos de educación, cómo hay que hacerlo, la psicología educativa ha avanzado bastante. Y los que lo tienen más pesados son los profesores rurales. Yo soy hijo de profesores rurales, ¿eh? Y por lo tanto me llamó también la atención eso, que las miras del proceso educativo en Perú estén puestas en mejorar la diferencia que existe entre la educación urbana y la rural. Veamos lo que dice la noticia en Infobae. Me van a disculpar, pero cambié la cámara, así que estoy algo desenfocado. Estoy tratando de acostumbrarme a la nueva forma de la modificación del escritorio. Bueno, esto de Infobae es del 2 de noviembre. Es de Evelyn Mesa Capcha. Dice, Finlandia firma acuerdos de cooperación educativa con Perú para mejorar la educación en todos los niveles. Uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo suma esfuerzos con el gobierno peruano en una colaboración que promete cerrar brechas históricas en el sector educativo promoviendo mejoras tecnológicas en zonas rurales. Sí, y fíjense que esto es muy relevante porque, dígame usted, si ya existen brechas en las zonas urbanas, donde tenemos como pequeños yetos, ¿cierto? Hay lugares donde no llegan todos los servicios porque las empresas no se quieren instalar, porque están cooptados por el microtráfico o por bandas locales, o porque efectivamente no son de interés económico para las empresas, no llegan ciertos servicios y, por ejemplo, hay muchos sectores, incluyo, por ejemplo, en la ciudad de Temuco, donde no puede llegar, por ejemplo, el cable y por lo tanto una mejora en la conectividad de Internet. Entonces, si antes había que saber leer y escribir, hoy día tenemos que tener acceso a la tecnología, conectividad a Internet y también saber manejar las herramientas que entrega la modernidad. Es decir, es impensable hoy en día que un muchacho que termina la secundaria no haya en su vida construido un mini robot, por ejemplo. Así como para nuestra época era impensable que no pudiéramos usar una calculadora con algunas operaciones matemáticas y llegar a tocar un poquito la calculadora científica. Hoy día, al no saber preguntarle a la inteligencia artificial, saber un poquito de automatización o no tener una vinculación laboral o para buscar información en Internet, es una complejidad. Sí, los chicos tienen un apego a la tecnología, a la comunicación con redes sociales, ¿cierto? Son muy rápidos en eso, en el manejo del celular, pero va a depender un poquito de las generaciones. Pero Finlandia es un país que lleva mucho en esto, ¿eh? Uno cuando ve documentales sobre Finlandia ve que la estructura de la sala de clase, que es uno de los lugares que dicen que no han cambiado en 1000 años, es decir, todavía está el profesor sentado al frente y los alumnos en sus sillas observando y escuchando para poder repetir lo que él dice. No hemos tenido grandes modificaciones, pero Finlandia fue uno de los países que sí hizo esas modificaciones. Hoy me alargué un poquito, pero que me gusta mucho este tema. Bueno, aquí está la suscripción del convenio. El ministro de Educación, Morgan Kero, suscribió un memorándum de entendimiento con su homólogo de Finlandia, Anders Adler-Kreuz. Esto es una noticia de Andina, ¿eh? Bueno, ¿qué dice? Finlandia estableció un importante acuerdo de cooperación con Perú para impulsar mejoras en el sistema educativo peruano a través de un memorándum de entendimiento firmado por la autoridad de ambos países. Se busca fomentar el intercambio educativo internacional con uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Supongo que será llevar profesores para allá.
Esta alianza se formalizó durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2024, que tuvo lugar en Fortaleza, Brasil, y contó con la participación de ministros de educación de más de 190 países. El ministro de Educación de Perú, Morgan Queró, destacó el memorándum suscrito con Finlandia es fundamental para cerrar las brechas históricas en el sector. Oye, le hago una pregunta con respecto al ministro de Educación del Perú. ¿Él es profesor de profesión? Aquí ya empezaron las pesadeces. Nosotros hemos tenido ministros de Educación que no han sido profesores. Los profesores pueden tener una carrera exitosa en el área de la administración y la gestión pública, por supuesto que sí. Pero normalmente la queja que tienen los profesores es que les toca o un secretario ministerial, o un jefe de división, o un encargado de desarrollar los programas de estudio que en su vida ha estado en un aula. Uno podría especular que solamente lo hicieron, si es que fueron del área de la pedagogía, cuando hicieron sus prácticas. Entonces es distinto elaborar un plan o una estrategia pensando en 40 alumnos en una zona donde no tienes conectividad y donde los chicos a veces llegan con muy pocas calorías consumidas, sin alimentación, o no tienen recursos para que uno vaya comprando cosas. Entonces también es importante que los que diseñen o los que ejecuten estas políticas sean del área de la pedagogía. Eso es muy relevante, porque si no, se produce una irrealidad. Entonces es relevante que los que estén a cargo hayan pasado por una aula por lo menos. Ya, eso pues. Quiero saber quién es Morgan Queró, no lo conozco. El ministro Queró firmó el citado documento con su homólogo finlandés Anders Adlercreutz. Este acuerdo es parte de un esfuerzo por propiciar el intercambio y la cooperación internacional en sintonía con estrategias globales en educación. Ahí están conversando. ¿En qué consiste el pacto de cooperación? Vamos a ver lo que se firmó. ¿En qué consiste el pacto de cooperación? El pacto con Finlandia se enfoca en la implementación de ambientes de aprendizaje flexibles para el aula. Claro, esa es la innovación que tienen los finlandeses, ¿cierto? Que tienen unas aulas que rompen esto que les decía yo, esta tradicional estructura donde está el profesor adelante y los alumnos en sus pupitres. Tienen como una sala donde están todos mirándose o en unas estructuras medias invertidas, ¿cierto? Educación invertida le dicen hoy en día, donde cada uno de los chicos va resolviendo sus problemas. Me llamó la atención, por ejemplo, que vi a una chica de Temuco, de mi ciudad, que hizo su videoblog de su llegada a estudiar a Nueva Zelanda y ve que no hay paredes. Es decir, que uno subiera a un segundo piso y vería sala, 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 sala. Ella no, ella veía una explanada libre donde habían sillas y distintos como circuitos de mesa redonda y ahí estaban los cursos de diferentes niveles. Yo no sé cómo lo harán con los ruidos, pero decía que llamaba mucho la atención porque iban colaborando en distintas estructuras. Eso no significa que no existan también clases tradicionales como las que conocemos nosotros, pero son las menos. Sigamos viendo. ¿Qué más dice? El pacto con Finlandia se enfoca en la implementación de ambientes de aprendizaje flexibles para el aula. Morgan Queró resaltó que esta iniciativa ya se han concretado en la mayoría de las 75 escuelas bicentenarias que se construyen en Lima y otras nuevas regiones. El ministro se refirió a estos espacios flexibles como una vía para la mejora de la interacción docente-estudiante. El memorándum precisa que la cooperación se centrará en nuevas metodologías pedagógicas, la mejora de las competencias docentes y el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales en educación superior y técnico-productiva. Claro, porque uno de los reclamos que hay es que están como medias disociadas, ¿cierto? Es como que a ti te enseñan algo en la enseñanza secundaria y sales a incorporarte a un establecimiento de educación técnica o universitaria y no tiene nada que ver con la realidad. Imagínense que los estudiantes universitarios y técnicos dicen que comienzan a trabajar y lo que aprendieron en la universidad no les sirvió. Entonces también se produce esa disociación. Hay que ver para dónde va el enfoque. Por ejemplo, Puerto de Chancay, comercio internacional, automatización, robotización, logística y industrialización. Entonces esas son las áreas donde hay que apuntar. Uno dirá, oye, pero no pueden ser todos ingenieros. No, pero es que nada funciona solo con un ingeniero. Hay otras áreas, ¿cierto? El manejo de recursos humanos, la regulación, los abogados que se requieren para eso, la comunicación de esto, los periodistas que hay, las nuevas enfermedades que se pueden producir y los accidentes que hay, y el área de salud. Entonces hay diferentes formas de ir enfocando esto. Sigamos. La agencia andina subrayó que el gobierno peruano está decidido a invertir recursos para superar las brechas existentes en el sector educativo. Morgan Queró afirmó, la voluntad política es decisiva para avanzar en este proceso, según declaraciones recogidas por el medio citado. ¿Qué más hay? Estudiantes de la zona rural en Perú enfrentan desafíos. Ay, mira, ahí está un colegio. Qué terrible. Eso pasa en muchos países. Hay muchos colegios unidocentes de un profesor. Por ejemplo, en Chile se ha tratado de que no sea así, pero se están viendo superados. Porque en la realidad a veces hay pocos niños también. Pero otra cosa que el punto vocacional, un profesor con muy pocos recursos puede hacer muchas cosas si tiene eso que se llama el llamado de la vocación, ¿cierto? Pero también, seamos justos, el darle una carga que no le corresponde, como el resolver los problemas que no pudieron resolver los hogares a los profesores,
también es un peso, sumado a la inseguridad que sufren, ¿eh? Los profesores en zonas urbanas son amenazados por los padres y por los alumnos y hay que darles también cuotas de seguridad. Porque también los menosprecia la sociedad, porque no les pagan bien, porque son maltratados y por lo tanto ya han perdido esa autoridad que han perdido muchas de las autoridades tradicionales dentro de nuestra sociedad por el cambio generacional. Sigamos viendo. Perú apuesta por cooperación para cerrar brechas educativas. El Ministerio de Educación de Perú ha destacado la inversión en infraestructura, si vimos un video sobre eso, y tecnología como pilares para mejorar la educación en el país, y estos acuerdos de cooperación son parte de un esfuerzo sostenido para lograrlo. Las escuelas bicentenarias, por ejemplo, son un proyecto que busca renovar las instalaciones escolares y adaptar las metodologías pedagógicas a un modelo centrado en el aprendizaje activo y colaborativo. Decíamos que la cooperación con Finlandia representa un paso crucial para el desarrollo del sistema educativo Perú, contribuyendo significativamente a la adopción de prácticas innovadoras, la capacitación de profesionales educativos y la promoción del intercambio académico. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio por parte del gobierno peruano para lograr un cambio educativo sistémico y sostenible. Perú enfrenta una brecha en su sistema educativo, entre ellos la desigualdad de acceso y calidad en zonas rurales y urbanas. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, las escuelas rurales en el país suelen tener menores recursos en infraestructura y acceso a la tecnología, una brecha que incide en los recursos académicos de los estudiantes. Claro, es así. Esto es un colegio bicentenario, parece. La participación de Finlandia como socio estratégico refleja el compromiso del Perú por mejorar la calidad. Enfoques y fortaleza del sistema educativo finlandés. Bueno, yo decía y contaba la historia de mi alumno que es profesor y que tuvo un alumno finlandés que dice que es la autonomía. Normalmente cuando yo he tenido tuve compañeros en enseñanza básica de Australia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, y todos eran más autónomos que nosotros y resolvían mejor su problema. Ya en la universidad pude compartir con otras nacionalidades también y ahora con mis amigos, alumnos y colegas que son profesores en enseñanza básica y media me indican que cada vez que han tenido alumnos anglosajones o de otros países de Europa, se dan cuenta que son más autónomos. Eso puede ser culpa también de los papás, es decir, de nosotros que formamos a nuestros hijos con poca autonomía, resuelven mejor sus problemas. Sí he denotado que la generación que me ha tocado hacerles clase, que tienen hoy día 20, 19 años, porque estoy hace mucho tiempo que no hacía clase a esa edad, son más autónomos, resuelven muchas cosas buscándolo en YouTube, buscándolo en Internet, a diferencia de su generación anterior. Es decir, los que entraron a la universidad antes del 2020, entre el 2010 y el 2020, eran muy pocos autónomos los muchachos. Y algunos eran muy grandes, y no resolvían sus problemas, querían la solución entregada, digerida. Y no es la forma de resolver hoy en día los problemas porque hay que ir resolviendo en forma individual y haciendo mejoras a la educación. Y tú vas viendo qué puedes ir aprendiendo porque si no vas a tener una competencia muy fuerte con los procesos que hay, sumado a la migración. Llega gente muy capacitada. Sigamos. Enfoque y fortalece el sistema educativo finlandés. El sistema educativo Finlandia es internacionalmente reconocido por su énfasis en la equidad y la flexibilidad y el aprendizaje basado en competencia, más que en el cumplimiento rígido de un currículo. En los últimos años, Finlandia ha centrado su desarrollo educativo en metodologías activas que promueven un aprendizaje centrado en el estudiante, favoreciendo el desarrollo integral y la colaboración sobre la competencia. Este modelo incluye la capacitación constante de los docentes, quienes deben contar con estudios de posgrado y recibir apoyo para su crecimiento profesional. Hoy les comento, yo que hago clases en universidades, he hecho en varias, en todas tenemos cursos que enfocan el nuevo desarrollo educativo, cómo enfrentar la diversidad en aprender. Todos aprenden de forma distinta, sumado a las situaciones que cada uno enfrenta de dificultades de aprendizaje en distintos niveles. Sea porque uno viene de otro lugar, porque uno tiene alguna enfermedad, alguna condición, alguna situación especial que implica que tiene que tener otro ritmo de estudiar, y lo otro porque todos aprendemos distinto. Por ejemplo, yo soy muy visual, por eso tengo que ir a clase. No entendía a mis compañeros que faltaban a clase porque yo tengo que ir a clase, porque recuerdo más los ejemplos y los que dibujaba el profesor escribía en su momento. Hay otros que no, que pueden estudiar en forma solitaria, otros en grupo, y refuerzan de distintas maneras. Entonces hay distintas maneras de aprender. Eso ya se sabe dentro de todo lo que es la teoría y la ciencia de la educación y la pedagogía. Bueno, ¿qué sigue acá? Además, las aulas en Finlandia suelen ser espacios de aprendizaje flexibles y multifuncionales donde los estudiantes tienen autonomía en su proceso de aprendizaje. Este enfoque está alineado con las aulas flexibles que Perú ha comenzado a implementar en las escuelas bicentenario, adaptando la disposición física y la metodología de enseñanza para fomentar la interacción y la creatividad. Bueno, y esta es la noticia del convenio que está teniendo Finlandia con el Perú para mejorar la disparidad que existe entre la educación
rural principalmente, y el uso de nuevas tecnologías, con las brechas históricas que ha tenido la educación, no solo en Perú, sino en todos los países de Latinoamérica. Pero les quiero mostrar un poquito para que sepamos qué pasa con Finlandia. O sea, ¿es hoy en día el mejor país en sistemas educativos? ¿O se lo es? ¿Por qué lo es? Y si lo ha dejado de ser, ¿qué es lo que se especula? Veamos. Cuando comencé a hacer la reacción del video, lo primero que fui a Google a ver cuál era la ubicación de Finlandia en el ranking y me aparecía que el 2022 Finlandia había perdido el primer lugar. Aparecían países asiáticos y otros países y estaba esta especulación de que había sucedido con Finlandia. Entonces, si bien es cierto decir, oye, cayó Finlandia, que está dentro de los 10 primeros, en realidad es un poquito de arrogancia porque nosotros estamos casi al final de la tabla en muchas de las variables, especialmente matemáticas y otras de comprensión de lectura. Entonces, el Instituto Thomas B. Forman tiene un artículo que es del 18 de enero de 2024, es de este año, que dice el ascenso y la caída de Finlandomanía. Segunda parte, porque son dos partes de este artículo. ¿Por qué se desplomó los resultados? Entonces, se los comparto un poquito porque me llamó la atención para tener también un análisis más realista de esto. Dice, en la primera parte, que probablemente debería leer antes de continuar, aprendimos que una serie de resultados sobresalientes en evaluaciones internacionales a principios de la década del 2000 convirtió a Finlandia en la envidia del mundo. Ola de visitantes embelesados absorbieron la sabiduría finlandesa. Luego todo se puso raro. Ahora vamos a volver sobre la decadencia del sistema escolar más célebre del mundo y analizar las explicaciones y las lecciones, que eso es lo importante. Tenemos que aprender cómo mejoraron, pero también cómo no decaer en esos resultados. Entonces, especula un poquito qué sucedió con Finlandia este artículo. Primero, dice que junto con Finlandia alcanzó la hegemonía, su desempeño decayó. Los primeros murmullos se escucharon en la administración del PISA 2012 cuando Finlandia quedó fuera de los 10 mejores países en matemáticas por primera vez. Los murmullos se hicieron más fuertes después del examen de 2015 que mostró descenso en las 3 materias evaluadas. Luego llegó la pandemia, los estudiantes de todo el mundo sufrieron reveses sin precedentes tras perder clases presenciales fundamentalmente y enfrentarse a interrupciones en su hábito de aprendizaje. En la administración PISA 2022, cuyos resultados se anunciaron a fines de 2023, la increíble caída en el desempeño de los estudiantes de Finlandia se había vuelto innegable. Entonces aquí está la clasificación de las tablas del 2000 al 2022 y si ustedes se dan cuenta están todos los países, por ejemplo está Chile, son de la OECD. Y aquí está Finlandia, como había bajado menos 56. Y aquí tenía otro dato, 2003 al 2022, donde Finlandia había bajado menos 79, entonces había decaído bastante. Y en lectura había caído 56 puntos y en matemática la puntuación había bajado 79. Entonces esta línea de acá correspondía a lectura y esta de acá a matemática, la que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué decayó? Entonces, ¿qué pasó? Y aquí hay unas especulaciones con respecto al proceso finlandés, porque también, seamos conscientes, yo he visto videos, algunos artículos, documentales, reportajes en televisión donde hablaban o hablan del milagro finlandés. Pero esta fundación dice, ojo, porque tenemos hipótesis por qué falló esto. Y una de las cosas que tenemos los latinoamericanos es que a veces llegan soluciones extranjeras muy innovadoras y nosotros decimos, esto lo vamos a aplicar acá y no tiene el apego cultural o no se lleva con nuestra forma de vida o nuestra forma de entender el mundo. Y lo otro que a veces también compramos humo. En el caso finlandés no lo creo, pero es importante ver qué piensan ellos de por qué está decaído el sistema finlandés, que sigue siendo mejor que el nuestro. O sea, está decayendo, pero sigue siendo un modelo a imitar. Veamos lo que dice. Explicación 1. El éxito inicial de Finlandia fue una casualidad. Tal vez los caprichos de la administración de una evaluación internacional llevaron a sesgo no detectado en la muestra de estudiantes finlandeses de principios de la década del 2000, lo que llevó a un resultado demasiado positivo. Es decir, como que la encuesta estuvo un poquito manejada. Después de todo, solo una pequeña fracción de los estudiantes de un país toman PISA. Las clasificaciones exitosas de Finlandia llegaron cuando la prueba era nueva. Tal vez había errores para resolver. Sin culpa de Finlandia, ¿qué pasaría si el ruido de la puntuación funcionara exclusivamente a su favor al principio? Uno podría imaginar que los estudiantes de Finlandia no cambiaron notablemente su desempeño, incluso si sus clasificaciones no lo hicieron. Mira, ¿sabes que no es mala esa teoría? Que lo que pasó fue que efectivamente la prueba PISA se tomó en algunos establecimientos y como era la primera vez que se tomaba, le fue muy bien, porque tal vez estaba bajo su estándar. Lo que, o sea, cuando lo hicieron en Chile a nosotros fue pésimo. Imagínense que a ellos les fue tan bien porque era una prueba menor. Eso me pasó a mí con compañeros que eran extranjeros, que habían cosas que nos enseñaban a nosotros, por ejemplo, en cuarto básico, que ellos ya lo habían visto, incluso en enseñanza media, ellos lo habían visto en enseñanza básica. Entonces, estaban mucho más avanzados. Les pasa a ustedes, tal vez con sus hijos, cuando los cambian de un establecimiento educacional a otro, y a veces se retrasan y a otras veces llegan más avanzados.
Puede haber sucedido eso. Y además que hay una cuestión que no creo que hayan hecho los finlandeses, ¿eh? Pero que sí hacemos los latinoamericanos, que cuando vienen estas pruebas le pedimos a los peores alumnos que no vengan a clase, para que no hagan bajar los puntajes. Es una mala práctica. Y al final, ¿qué hacemos? Distorsionamos la encuesta o los resultados. Tenemos un excelente resultado de nuestro grupo curso de 30 alumnos cuando pedimos que los 10, para que eran, porque eran 40, no vinieran porque nos iban a bajar el puntaje. Entonces, no, yo creo que puede haber un poquito de que ellos estaban sobre el nivel de lo que quiso la primera prueba. Sigamos. ¿Cuál es la explicación 2? El éxito inicial de Finlandia fue real, pero fue seguido por un periodo de notable decadencia. Las pruebas reflejaron la situación con precisión. Durante un tiempo real relativamente breve, los estudiantes finlandeses que ingresaron a la escuela primaria en la década de 1990 fueron los que obtuvieron mejores resultados del mundo. Pero sus compañeros que los siguieron unos años más tarde no tuvieron tanto éxito. Si bien el sistema educativo de Finlandia alguna vez fue excepcionalmente elegante en su diseño y ejecución, probablemente ya no lo fue cuando los peregrinos llegaron en masa. Más bien los visitantes recibían lecciones en escuelas que eran únicas de la época anterior. Entonces, lo que sucede que sí, se implementó el nuevo sistema en Finlandia y los que la recibieron tuvieron lo mejor de lo mejor. Y ya después cuando se incorporó masivamente o vinieron nuevas generaciones, no parecía tan novedoso y no produjo los mismos resultados. Yo esto lo vivía, yo soy de la primera generación de una escuela de derecho en una universidad. Fuimos los primeros. Nuestros profesores fueron de altísimo nivel, altísimo nivel. La universidad se gastó las lucas, los soles para traernos los mejores profesores. O sea, hoy yo quisiera ganar hoy día un profesor universitario lo que ganaban mis profesores en esa época. Ganaban mucho dinero. Eran excelentes profesores. Y después con el tiempo no se replicó porque efectivamente ya se había consolidado y uno podría especular que pudo haber habido una baja en las capacidades de los docentes que existían. No lo sé porque yo después ya no seguí en la universidad, me tuve que cambiar. Pero efectivamente puede suceder que, por ejemplo, un colegio recién inaugurado funcione todo bien, porque están todo el mobiliario nuevo, todas las instalaciones nuevas, los docentes muy motivados, los niños también, pero con el flujo de los años va decayendo y eso hace que bajen los resultados, que es lo que puede haber sucedido en Finlandia, que todavía sigue siendo mejor. Si esto es para entender por qué ha decaído. Y la explicación 3, la caída del rendimiento de Finlandia se debió al aumento de la inmigración y a cambios demográficos más importantes, más que a una peor instrucción. Si bien Finlandia se había destacado anteriormente por su homogeneidad étnica y religiosa, los patrones de inmigración global llevaron a una mayor diversidad. Las llegadas recientes plantearon desafíos más agudos que no pudieron ser aliviados por la red de seguridad social de Finlandia. Es decir, que el sistema Finlandia funcionaba para los finlandeses. Lo que nos están diciendo es que probablemente con la migración las nuevas personas que llegaron no se pudieron adaptar rápidamente a esto y tal vez la gran cantidad de gente que ingresó a los colegios no pudo ser resuelta para el modelo. El modelo tal vez era de menos gente. Y no pudieron tal vez tener docentes más preparados para hacer esto. Veamos las lecciones. Para que el modelo que apliquemos se adecue a nuestra realidad y no compremos una solución que es óptima para los finlandeses, pero no para nosotros. Veamos. ¿Qué lecciones debemos sacar? Es divertido recordar que la educación fue en un día un tema de política interna de primer orden. Entonces siempre tiene que ser primer orden. La excelencia es difícil de mantener, es frágil. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo la excelencia de los que van a educar como los que participan. Debemos tomar precauciones razonables al hacer comparaciones internacionales. Digamos lo obvio. Hay muy pocas razones para creer que copiar la estructura política del sistema educativo finlandés hubiera mejorado las escuelas norteamericanas, por ejemplo, porque esta fundación norteamericana. Las burbujas de publicidad son reales y demasiado comunes. Los promotores de Finlandia allí y en los Estados Unidos eran completamente sinceros en su convicción de que estaban vendiendo lo real. Y nosotros creíamos que era lo mejor. Necesitamos mejores análisis retrospectivos. Claro, no sé a dónde fueron a parar todos los promotores de Finlandia. Hay que ver qué pasó con ellos y cómo justifican ahora la baja. Entonces, lo importante es que si vamos a implementar un modelo educativo de otro país, efectivamente consideremos cuáles son nuestras realidades y cuáles son las condiciones. Yo les voy a contar, y con eso termino mi reacción de hoy día, una anécdota. Vino un equipo de profesores de Finlandia a hacer un análisis en los primeros años de este boom a Chile. Los profesores chilenos están muy admirados, por el promedio de sala de un profesor chileno es 40-45 alumnos en condiciones muy precarias. Y los finlandeses hicieron todo un análisis. Y hubo un punto que a mí me llamó la atención. Dijeron que estaban admirados. Y uno diría, ¿cómo van a estar admirados si tenemos tan malas condiciones en nuestra educación? Ha decaído mucho la educación básica y media. Tenemos malos lectores, mala comprensión de lectura, pésimas matemáticas. ¿Por qué están tan admirados el sistema educativo chileno? Porque los profesores chilenos hacen mucho con tan poco. Y eso también tiene que pasar en muchas partes de Latinoamérica. Así que espero que les haya gustado mi reacción. Esta era la reacción que les quería compartir.
que Finlandia firme acuerdo de cooperación educativa para mejorar la educación en Perú en todos los niveles, principalmente la educación rural, por la brecha que existe tecnológica. Si no tenemos mejora en la educación, no vamos a tener mejores personas. Aspirábamos antes. Hoy día uno podría decir no tenemos trabajadores aptos para poder competir con el mundo. No van a ser necesarios estos trabajadores secundarios si no tienen un desarrollo en la educación primaria. Tenemos también que entender que nuestra forma de vida en Latinoamérica es distinta al mundo. Y si bien es cierto hay buenas prácticas que podemos copiar e implementar, nunca tenemos que perder que somos distintos en nuestras costumbres y en nuestra historia. Y por lo tanto tenemos que adecuarla. No cometer los errores que cometieron algunos países, que siguen siendo exitosos, pero también han denotado de que sus políticas educativas han decaído, cambian los tiempos. Y lo otro, hacer un reconocimiento. Si bien es cierto se dice que los profesores no quieren cambiar su forma de educar, no quieren capacitarse, siempre han sido de los trabajadores que ganan menos en comparación a la función social que tienen. Y como decían los finlandeses en esa anécdota que les conté, hacen mucho a veces con tan poco. Y no solo es tarea de ellos a veces educar, sino también corregir los vicios que traen desde el hogar, que es una tarea que no les corresponde porque los colegios no son reformatorios. Así que tratemos todos de colaborar desde nuestras diferentes áreas para que la educación mejore, no existan estas brechas, porque hoy en día el mundo globalizado, la tecnología hace que sea necesario que nuestra gente esté más preparada. Así que bien por Perú, que va a tener este convenio con Finlandia, que le saque el mejor provecho, que aplique también y que los finlandeses aprendan cómo podemos hacer también nosotros grandes cosas. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y no se olviden comentar, que estén bien.